Ya conoces el refrán. Para apreciar la vida un poco más, a veces hay que ponerse en la piel de un extraño. Pero la gente que te rodea tiene más o menos los mismos gustos y problemas, ¿verdad? ¿Y si pudieras experimentar la vida humana tal y como era hace miles de años? O incluso hace un par de cientos de años, ¿por qué no? Créeme, te sorprenderían las diferencias. Y las similitudes. Empecemos por una época anterior a los teléfonos inteligentes, a las cadenas de comida rápida e incluso a la electricidad. Estoy hablando de la Edad de Piedra. En esta época nuestros antepasados vivían en cuevas, chozas sencillas o tipis. No hacían gran cosa, aparte de cazar y recolectar alimentos. Si hubieras vivido en aquellos tiempos, habrías utilizado herramientas básicas de piedra y hueso. Las habrías necesitado para cazar todo tipo de animales salvajes, desde pájaros hasta mamuts lanudos. E incluso habrías cocinado tus comidas usando fuego. Sí, los filetes son muy antiguos. Pero no todo eran músculos y nada de cerebro. Estos antiguos humanos también fueron los primeros en dejar arte. Utilizaban todo tipo de materiales como minerales y carbón mezclados con agua o savia de árbol para hacer sus grabados. Incluso tallaban figuritas en piedra, arcilla o huesos. En aquella época la humanidad también atravesó la última edad de hielo, que fue un auténtico desastre para muchos de los grandes mamíferos que cazaban nuestros antepasados. Obviamente las cosas fueron cambiando. Los humanos empezaron a utilizar herramientas de piedra más pequeñas y pulidas como lanzas y flechas. Incluso se trasladaron cerca de ríos y otras masas de agua para vivir en campamentos. Piensa en un glamping, pero sin los lujosos filtros fotográficos que usamos hoy en día. Más tarde, los antiguos humanos pasaron de la caza y la recolección a la agricultura y la producción de alimentos. Empezaron a domesticar animales y a cultivar cereales. Utilizaron todo tipo de herramientas nuevas y sofisticadas como hachas de mano pulidas. E incluso empezaron a asentarse en las llanuras. Por no hablar de los avances que hicieron en la construcción de viviendas y en el arte. Tejían, cosían y hacían hermosas cerámicas. Nuestra siguiente parada en la historia es la antigua Grecia. ¿Quieres saber cómo era tu casa en aquella época? Las viviendas de la antigua Grecia se construían alrededor de un patio o un jardín. No parece muy diferente de lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿verdad? Pero las paredes eran de madera y adobe. Nada de hormigón o acero. Las ventanas eran pequeñas y sin cristales, aunque tenían contraventanas de madera para protegerse del sol. Probablemente no tendrías muchos muebles dentro, pero si tenías la suerte de ser rico, podías decorar las paredes y el suelo con azulejos de colores y pinturas. Por desgracia, muchas casas no tenían cuarto de baño, así que cuando la naturaleza llamaba, la gente tenía que recurrir a pequeñas vasijas o incluso lavarse en los arroyos que tenían cerca. Imagínate lo incómodo que debía ser. Solo los ricos se permitían el lujo de bañarse en casa. Por la noche los antiguos griegos dormían en camas rellenas de lana, plumas o incluso hierba seca. Y sin electricidad, la única luz provenía de lámparas de aceite y velas parpadeantes. ¿Quieres hablar de moda? Resulta que mucha gente andaba descalza. Algunos llevaban sandalias de cuero o para montar a caballo botas altas. Cuando hacía calor usaban sombreros de ala ancha para protegerse del sol. Algo que sí les gustaba eran las joyas. Llevaban pulseras, pendientes e incluso collares. A la hora de comer, hombres y mujeres solían hacerlo por separado. Y los ricos siempre comían en casa mientras que los menos privilegiados se alimentaban en público. Pero atención, todos comían con los dedos. Así que primero se cortaba la comida en la cocina. ¿Te gustaría ser un caballero en la Edad Media? En aquella época a esos caballeros de pantalones elegantes les encantaba la vida señorial. Pero déjame decirte que ni siquiera eran dueños de la tierra. No, un señor les concedía derechos sobre los ingresos de un señorío u otras tierras. Y con el paso del tiempo, estas tierras pasaban de generación en generación como una reliquia familiar. Y olvídate de repartir esas tierras entre todos los herederos. La mayoría iban directamente al hijo mayor. Lo siento, hermanos menores. Ahora hablemos de la jerarquía. La sociedad estaba muy dividida. Los jefes de estado y los nobles de mayor rango estaban en la cima y controlaban grandes extensiones de tierra. Los nobles de menor importancia tenían autoridad sobre áreas más pequeñas y menos gente. Y al final de la lista de la nobleza estaban los caballeros, que ni siquiera poseían tierras y tenían que servir a otros nobles. No parece divertido, ¿verdad?
Sin embargo, la vida cotidiana no era tan mala. Se podía disfrutar de algunas actividades de ocio como jugar al ajedrez y escuchar la música de los trovadores. Estos músicos eran increíbles compositores y hábiles poetas, además de cantantes e instrumentistas. Sigamos con el Renacimiento. Fue una época de cambios, entusiasmo y lujo. La gente por fin podía disfrutar de algunas de las cosas más bellas de la vida, como ropa mejor y alimentos más sabrosos, y cómo les gustaban las artes. Las calles también se llenaron de artesanos y comerciantes que tenían dinero para gastar. Pero no me malinterpretes, la vida no era todo sol y arcoíris para todos. Los granjeros y campesinos tenían que trabajar duro todo el día. Sus hogares eran poco más que chozas de una sola habitación, mientras que los ricos comerciantes vivían en mansiones gigantescas. Puede que esas mansiones fueran oscuras, frías y malolientes, pero al menos tenían espacio. Ahora pasemos a lo bueno, la moda. En el Renacimiento la ropa era algo muy importante. Los ricos se vestían con todo tipo de ropa elegante, desde abrigos ajustados para los hombres hasta vestidos largos para las mujeres. El espectáculo estaba de moda en el Renacimiento. Si hubieras vivido en aquella época, seguro que te habría encantado asistir a festivales, eventos deportivos y a jugar juegos como el ajedrez, las damas y el backgammon. Pero el acontecimiento más importante era el carnaval. Te habrías disfrazado y habrías celebrado grandes fiestas. Y por supuesto las compras. Había que dirigirse al mercado de la ciudad, donde los mercaderes y artesanos locales vendían sus productos. El dinero no estaba tan regulado como hoy, y cada ciudad tenía su propia moneda con valores que cambiaban constantemente. Ahora bien, si tenías la suerte de ir a la escuela durante el Renacimiento, probablemente eras rico. Eran los nobles los que aprendían sobre todo gramática y aritmética, pero algunos estudiaban también filosofía, latín y oratoria. Probablemente no haya otro momento de la historia que haya tenido más impacto en la vida humana que la Revolución Industrial. Pero, ¿qué significó realmente? Bueno, antes de esta época la gente fabricaba cosas con sus manos en su propia casa o en pequeños talleres. Pero entonces alguien tuvo la brillante idea de construir grandes fábricas y utilizar máquinas impulsadas por motores para fabricar productos en grandes cantidades. El primer país en probar esta nueva forma de hacer las cosas fue Inglaterra, pero pronto el mundo entero se contagió. La revolución industrial comenzó en la industria textil, donde fabricar telas solía ser un proceso lento. Pero con inventos como la lanzadera volante, las cosas se hicieron mucho más fáciles. Con todas estas nuevas máquinas y fábricas, la gente necesitaba una forma de transportar las materias primas y los productos terminados. Ahí es donde entra en juego el transporte. El barco de vapor apareció en 1807. A alguien se le ocurrió la brillante idea de poner una máquina de vapor sobre ruedas y luego sobre rieles. Y ¡tarán! El ferrocarril nació en 1825. Como puedes imaginar, todos estos cambios tuvieron un gran impacto en el lugar donde vivía la gente y en su forma de trabajar. Era necesario abandonar el campo y trasladarse a pueblos y ciudades más grandes para encontrar empleo. Pero las ciudades solían estar sucias y abarrotadas. Y aunque las máquinas facilitaban el trabajo en algunos aspectos, en las fábricas había problemas para los empleados. No se ganaba mucho y el trabajo era a menudo peligroso.